Bueno, Rolando, buenas tardes. Y es una historia que nos va a remontar en aquella época donde se formó incluso la iglesia luterana, porque Lutero es el que de alguna u otra manera revolucionó contra la iglesia católica cuando ellos pedían sumas para perdonar pecados y dependía de qué tipo de pecado para pedir el monto de dinero. Esto en este siglo se está repitiendo aparentemente aquí en la ciudad de Encarnación. ¿Por qué? Porque hay una iglesia evangélica justamente denominada Siglo XXI donde pide dinero a sus feligreses para perdonarlos. Ellos piden, y no estamos hablando aparentemente, Rolando, audiencia, de montos en guaraníes, sino más bien en dólares. Y se habla también de varias carátulas que se están presentando ante el Ministerio Público. Si uno no pone esa suma, los amenazaba supuestamente de que algún familiar iba a morir, que esto iba a desagradar a Dios, porque la suma era ínfima. De esta manera opera aparentemente una iglesia aquí, en la ciudad de Encarnación. Uno de los denunciantes es el señor Ricardo Martínez, quien hoy, por cuestiones laborales, no se encuentra en la ciudad de Encarnación, pero vamos a conversar con el abogado Luis Espinosa, quien está representando a esta persona. Doctor, hasta pareciera una película o una fantasía esto que estamos viviendo actualmente, pero está sucediendo aquí en esta ciudad. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Santiago, a vos y a la audiencia. Efectivamente, ¿verdad? El señor Ricardo Martínez hizo la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público por varias figuras contra esta iglesia del siglo XXI y dos pastores de la misma, el pastor Laguna y la misionera Lee, ambos con residencia permanente en Montevideo, Uruguay, ¿verdad? Por diferentes hechos, ¿verdad? Lavado de activos, lo que anteriormente era lavado de dinero, extorsión, estafa y coacción grave, ¿verdad? Puesto que ellos le exigían a él, y no solamente a él, a varias personas más, ¿verdad? Ofrendas o diezmos, ¿verdad? En dólares americanos para que sus pecados sean perdonados o sean salvados, y utilizaban un mecanismo realmente increíble, ¿verdad? Según lo que cuenta la víctima, ¿verdad? Que el propio pastor le decía que debía ofrendar en dólares americanos para que su relación, porque este señor perdió su familia, perdió muchísimos bienes, para que su relación sea salvada. Y no solamente eso, ¿verdad? Si uno no cumplía con las ofrendas, le decían que iban a morir. Eso es fuerte, doctor, ¿no? Sí, que iban a morir, o sus hijos iban a morir, que todo se paga, que Dios castiga, y una serie de mecanismos de coacción que utilizan esta gente, ¿verdad? Y hemos presentado al Ministerio Público, que cayó en la unidad fiscal del fiscal Ever Williams, y donde ya la víctima se ha ratificado en su denuncia y ha ampliado en muchos más detalles que solamente él mismo te lo contará en su momento, donde tenemos las transacciones realizadas en forma mensual. ¿Cuánto enviaba, doctor, aproximadamente? Y según nuestros cálculos, enviaban la suma de 20 millones de guaraníes mensuales de 5 anexos, 5 sucursales de esta iglesia siglo XXI en la ciudad de Encarnación, mensualmente a través de diferentes personas y también a diferentes personas en Montevideo, Uruguay, ¿verdad? Y esto ya estamos hablando de una práctica hace 10, 15 años atrás, ¿verdad? Y bueno, las personas, uno puede decir que las personas son ignorantes, pueden decir que son fanáticas, ¿verdad? Pero la verdad, la cuestión que eran convencidos, y hasta uno ve en la ciudad de Encarnación jóvenes que venden panes, frutas, y son todos miembros de esta iglesia según el denunciante, ¿verdad? Doctor, lo fuerte es eso de que, de acuerdo, si vos no entregas tanto o entregas poco, un familiar tuyo va a morir, vos mismo, y pareciera que Dios despreciaba el guaraní, eran dólares lo que ellos querían, ¿no? Así mismo, según la víctima, en varias ocasiones él fue objeto de este tipo de extorsiones, ¿verdad? Y al igual que él, otros feligreses que van a declarar, ¿verdad? Ella declaró en la fiscalía, se ratificó y amplió su denuncia. Y realmente uno se pone a pensar y es grave. Y lo más triste de todo esto, que no solamente son personas ignorantes, sino que hay muchos profesionales que de esta forma están en la iglesia
en esta iglesia, y este es el modo operandi con que trabajan, ¿verdad? Con la ofrenda, con el diezmo, y que son enviados a Montevideo, al Uruguay. Y también, aparentemente, esta iglesia no está registrado como culto en el Ministerio de Educación y Culto. Ahí te junté unas documentaciones donde hay una resolución de uno debe inscribirse si una actividad religiosa en el Ministerio de Educación y Culto para realizar las ceremonias correspondientes. Bueno, esta es la cuestión, Rolando, audiencia. La iglesia que pide, pero siderales sumas de dinero y para nada en guaraníes. No estamos hablando de 50.000 guaraníes, 100.000 guaraníes, sino que sumas en dólares americanos, como si fuera que Dios va a despreciar la moneda paraguaya. Van a sumarse aparentemente incluso otras víctimas, porque las figuras son varias. Coacción, lavado de activos, coacción y otros más también, que vamos a ir, por supuesto, ya también sacando a la luz, de acuerdo también tengamos la posibilidad de hablar con la propia víctima. Veíamos que hacían pedidos de $3.000, $5.000. ¿Cómo se daba esto? ¿O fraccionaba, estipulaban un monto? ¿Qué factores tenían en cuenta ellos para pedir estos montos? Bueno, doctor, una consulta muy importante que hace Rolando allí de estudios es lo siguiente. ¿Cómo es que se fraccionaba? Porque en la denuncia se figuran los montos, $3.000, $5.000. ¿Cómo es que ellos iban enviando esa suma de dinero? Ellos enviaban mensualmente la suma de, aparte de lo que nosotros tenemos las transferencias de esta firma Western Union, por el cual se hacía esta transacción, verá, de montos pequeños, de 4 millones por cada sucursal. Se totalizaba. No, hablo de los clientes, doctor, de tu cliente. Ah, sí. En este caso, a mi cliente sí, a la víctima, en este caso específicamente, abonó la suma de $3.000. Él va a contar, va a relatar. Él relató ya esto en el Ministerio Público y realmente uno... Pero esos pastores le pedían esa suma misma, ponían una suma fija, digamos. Una suma fija que él abonó. ¿Pero por qué? Porque posible pecado. Y por lo visto que sí, ¿verdad? Le convencía de que Dios le iba a castigar y que Dios también le iba a castigar a su hijo o le iba a matar a su hijo. Aclaro que, bueno, este modo operandi, conozco pastores buenísimos en toda la República e iglesias que realmente no lo hacen, pero en este específicamente, según la víctima, en esta iglesia siglo XXI, ese es el modo operandi. Es increíble realmente cuando cuenta la víctima lo que pasó y que ya lo relató el Ministerio Público. Bueno, Rolando, sacando o pasando en limpio entonces, ¿es de acuerdo al problema con el cual iba a la iglesia más o menos que se facturaba o se le ponía un precio, como cualquier producto? Imagínense, hoy yo quiero que me perdone Dios por tal cosa. Bueno, ¿cuánto es, pastor? Yo le pago y bueno, ya estoy perdonado. Más o menos así supuestamente se manejaba o se maneja todavía, porque todavía no se cerró y habrían sucursales, incluso también serían 4 a 5 iglesias de esta misma filial que están operando en la Encarnación y aparentemente, Mau, porque lo acaba de confirmar el doctor Luis Espinosa, de que según un documento esta iglesia no está habilitada por el órgano regulador de este tipo de instituciones. Más allá de que uno pagaba supuestamente por el tema del pecado, lo que también llama la atención, cómo pudo haber pasado desapercibido para los organismos de control el hecho de envío de importantes sumas de dinero a Uruguay no se haya detectado a lo largo de este tiempo. Vamos a ver qué arroja también la investigación. Gracias, Santiago.